Compañeras y compañeros, saludamos también a los compañeros del Sindicato Mineros aquí presentes. También el Sindicato Minero tiene una gran historia del movimiento obrero en México y también está viviendo la represión de la política de Estado, que es una política antilaboral. Y escuchando la reseña histórica del movimiento, del contexto político nacional de esa época, de 1936, pero también había un contexto político internacional. Si ubicamos, estaba la crisis financiera de 1929, lo que derivó a la Segunda Guerra Mundial, y esa crisis financiera empezó a pegar en todos lados. Así como en Europa había movimientos, también en Estados Unidos hay un movimiento en Estados Unidos, en esa época, bueno, un año después, en 1937, donde se empiezan a organizar los trabajadores estibadores, que se encargan de descargar los barcos, los camiones, que no estaban organizados en sindicatos. El tema de los sindicatos pues, viene de Europa, de Inglaterra precisamente, y cómo se organizan los trabajadores para tener mejores condiciones. Y hay una época también importante en Estados Unidos a partir de los acontecimientos que se dan en México. Primero los estibadores, que hasta la fecha el sindicato estibador hoy están desde California hasta Alaska. Es un sindicato que también está observado por las políticas capitalistas porque tienen una forma de organización similar a la nuestra. Incluso si recuerdan, en algunos años han venido dirigentes del sindicato estibadores aquí a compartir con nosotros sus experiencias. Después de organizar el sindicato allá de estibadores, también se organiza el sindicato de los transportistas, y estos dos dieron paso a una de las federaciones importantes en México, que es la FEMECINO. Lo traemos porque en ese contexto, pues hoy el conflicto del ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, pues también tiene un contexto político internacional. Hoy la crisis capitalista, lo que aquí nos dijeron, que no nos preocupáramos, que era un catarrito, hoy es una pulmonía. Hoy los trabajadores mexicanos pues estamos en una situación de emergencia producto de estas políticas que implementan los organismos financieros internacionales, en especial el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que también vale la pena señalar que cuando la Segunda Guerra Mundial se crean estos organismos fue para crear un fondo de ayuda a la reconstrucción de los países devastados por la guerra. Y después se quedan, esos organismos se quedan, pero hoy para fijar políticas en todo el mundo. Hoy esos organismos se sostienen tanto de empresarios capitalistas como de gobiernos capitalistas y están en todos lados buscando imponer sus propias políticas. Hoy en esa reestructuración del capital a partir de la crisis financiera y económica que buscan pues, los capitalistas conservar su ganancia, sus ingresos, ¿a costa de qué? A costa de que los trabajadores estemos pagando pues, toda la pésima administración de gobiernos que están en una alianza en todo el mundo, gobiernos, la mayoría, gobiernos con empresarios, para poder imponer, y hoy le llaman, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, dicen, son reestructuras en sus países. Y como no pudieron en las últimas reuniones del G20, del Grupo de los 20, los países capitalistas, algunos como por ejemplo Barack Obama planteaba que era necesario que ante esta crisis y este problema mundial se planteara que los empresarios pagaran de manera justa los impuestos que se cobraran en las bolsas de valores como las de Nueva York y algunas otras, también pagaran para evitar estas crisis. Y ganaron en su mayoría de estos grupos de los 20 que no, y que cada país tiene que sortear sus propias políticas para poder hacerle frente a sus déficits financieros. Hoy México tiene un terrible déficit financiero a partir de todas estas políticas que nos han metido hace más de 30 años. Primero, en el tema de cambiar todo
Estado mexicano, producto de la Revolución Mexicana, donde tenemos muchísimas empresas, donde además del tema de la electricidad, en esos años también se dio el tema de la expropiación petrolera, se empiezan a trabajar el tema de los ferrocarriles para poderlos expropiar, el tema de los puertos, aeropuertos, y empiezan a constituir o a darle sentido a un proyecto de nación establecido en la Constitución, tanto el tema de la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, es un triunfo de la Revolución Mexicana. El otro tema del artículo 25, 26 y 27 de los recursos naturales para poder hacer el desarrollo económico de nuestro país. El otro artículo, el 123 de la Constitución, que son de los artículos importantes que se establecen como triunfo de los trabajadores. Todo este Estado, o este Estado social benefactor en México, pues es el que ha venido desmantelando en todos estos años que el sindicato ha venido alertando. Primero inscriben a México en el famoso ASPA y después llevan los tratados de libre comercio con los otros países, en donde prácticamente las reglas del juego las pone la Organización Mundial del Comercio, Naciones Unidas, y dicen vamos a firmar acuerdos comerciales, y los acuerdos comerciales pues, prácticamente están por encima de las constituciones de los países. Y los acuerdos comerciales, como son ratificados por el Senado de la República, prácticamente dicen es de obligancia cumplir con los tratados de libre comercio. Y hoy observamos, a más de 30 años de esta política económica, las consecuencias han sido desastrosas para nosotros. Entonces observamos que la perspectiva del movimiento del ESME, que hemos logrado resistir ante el aparato del Estado, donde no pueden cooptar el capital, pues rompe. Y nosotros vivimos experiencias sobre las revisiones contractuales, las últimas revisiones contractuales que cada vez empezaban a generar un conflicto mayor para poder avanzar en una negociación, desde arrancarles una milésima en cuanto a los incrementos salariales o mejores condiciones en las cláusulas. Buscábamos un equilibrio para poder evitar un conflicto de esa naturaleza. Y así lo vivimos. Recuerden la huelga del movimiento de revisión contractual 2008-2010, que fue una revisión de contrato. Ellos preparaban ese escenario, desde ese momento uno operativo, armado y militar en todas las instalaciones, incluso la agresión de los propios medios de comunicación sobre las exigencias de las prestaciones que estábamos pidiendo. Estaba el caso que decían de la delfinoterapia y demás, que al final era un tema para una ayuda de compañeros que tenían sus hijos con este tipo de síndromes para poder tener una mejor calidad de vida. Y en el caso que revisábamos, apenas si eran 10, 12 compañeros que ejercían esta prestación, y lo magnificaron en esta campaña mediática porque los medios, hoy la mayoría, pues obedecen, son herramientas del capital. No hay ningún medio de comunicación que va a hablar bien de los trabajadores. Son herramientas del capital para poder controlar pues, la propia mente de nuestro país. Y no nada más es México los medios así. Hemos estado en algunos otros países y es lo mismo. O sea, son medios que están en contra de los trabajadores porque esta es una lucha de clases en la que se inscribe nuestro movimiento. Y hoy observamos, y lo vieron ustedes, cuando se abre la discusión en el Congreso de la Unión sobre la creación de un nuevo organismo, empiezan todos a saltar y a decir ¿cómo es posible que vamos a crear una nueva empresa que va a costar 42.000 millones de pesos cuando la situación del país está en quiebra? Los mismos argumentos y todos se volcaron a ese escenario. Es el mismo escenario que vivieron nuestros compañeros en 1936, con la huelga del 36, incluso el lunes próximo que habrá una asamblea conmemorativa, la huelga del 36, vamos a poder pasar una serie de materiales, videos y una obra de teatro que nos permita identificar cómo los periódicos de aquella época, el Universal, el Excelsior y algunos otros que vienen desde aquella época, como los mismos dueños capitalistas empezaban a sacar sus documentos para decir no, hay que romper las huelgas, y le exigían a Lázaro Cárdenas, al general Lázaro Cárdenas, que interviniera y que rompiera la huelga porque estaba desestabilizando el país. Y así era la persecución de nuestros propios compañeros. Los dirigentes traían
su equipo de seguridad, muchos de los trabajadores estaban armados, y entonces nos permite avanzar, les permite avanzar en aquella época porque había otro escenario también. Sí, es también importante señalar que de la historia tan vasta del Sindicato Mexicano de Electricistas hay acontecimientos como el que hoy escuchamos con Miguel Márquez Ríos. Por ejemplo, la constitución de nuestro sindicato en 1914, por la creación del sindicato, que se da su registro, su creación, y después fueron despedidos todos los trabajadores. Todos los sacaron a la calle, desconocen la representatividad de ese momento con Licea de Ochoa, con Ernesto Velasco, los desconoce la empresa que era la American Lion Power Company, y en el lugar de los trabajadores, el sindicato contrataron aprendices para hacer su trabajo. Al final, con el movimiento solidario de otros gremios, se avanza en las demandas de reinstalación y les tuvieron que reinstalar a todos los trabajadores y pagarles todo lo que les debían a partir de que los pusieron fuera. Es otro de los relatos importantes de la lucha de los trabajadores, también como la huelga de 1916, donde Ernesto Velasco y todo su comité estuvieron en la cárcel, salen y después vuelven a meterlo y se queda Ernesto Velasco por 2 años en la cárcel. Salen los demás de la dirección. Y este tema lo traemos a colación porque hoy es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy una política antilaboral de Estado, de un gobierno que es de un partido que se crea después del triunfo de la Revolución Mexicana y se crea para ir en contra del triunfo de la Revolución Mexicana de un pueblo con una crisis social, crisis económica, con un saqueo permanente de los recursos naturales, y ahí se crea el Partido de Acción Nacional en los años 30 también. Y como otro dato relevante para los que son de Necaxa, el triunfo de la huelga del 36 permitió que en las negociaciones se declarara municipio a Juan Galindo, y eso lo impulsó el sindicato porque la mayoría, o todos los pobladores, la mayoría de los pobladores de ese municipio, trabajadores del SMEI con la hidroeléctrica, y fueron parte de las negociaciones que declararan municipio a Juan Galindo, y a la fecha también es de 1936, de los triunfos de la huelga del 36. En el contexto hoy y las perspectivas que tenemos para avanzar, pues hay un contexto internacional, una crisis financiera y económica, un abuso de los gobiernos con los empresarios, y lo vemos en los propios países capitalistas o los que se dicen de primer mundo, como a pesar de que los sindicatos han venido negociando y modificando las legislaciones en materia laboral, como el capital es insaciable. Y lo vemos en el caso de Grecia, por ejemplo. En el caso de Grecia, a pesar de que han hecho esfuerzos, los sindicatos hoy es disminución de sus salarios, congelación de sus plazas, despidos masivos, y hoy por lo que van es por los servicios públicos. Los servicios públicos lo observan los propios capitalistas como una forma de mantener su ingreso, su recurso, y a costa de privatizar lo poco que queda. Hoy vemos que en nuestro país están también en el tema del agua, que es otro servicio público para el ser humano. Están en el sector eléctrico con una privatización que lo reconocen los panistas. Los priistas reconocen que a 10 años de política de los panistas, dice el sector eléctrico privatizado por todas las concesiones, pero los panistas no lo han hecho solo. Hay una clase política en nuestro país que obedece a los intereses de los organismos financieros, porque los organismos financieros que han venido prestando dinero, pues el país ha tenido que comprometer servicios públicos, entre ellos, por ejemplo, los hidrocarburos. Te prestan dinero a cambio de la garantía es el petróleo. O te prestan dinero y te dicen, oye, hay que privatizar ferrocarriles, te prestan dinero, hay que privatizar Telmex, te prestan dinero, hay que privatizar los puertos, los aeropuertos, y es insaciable. Y si observamos cómo está la deuda interna y externa, pues prácticamente la han duplicado estos panistas.
y la deuda la tienen contratada con la banca comercial, con la banca de desarrollo, y ellos están felices, por eso no le prestan al ciudadano común y corriente en México recursos, porque todo el manejo de la deuda, los pagos de intereses y pago de capital, pues es con estas dos bancas. O sea, por el tema financiero, el catarrito hoy es el que lleva la política del Banco de México, y además una legislación para el del Banco de México que es autónomo. Autónomo, él ve para afuera, pero no ve para lo que está sucediendo adentro. Dice, tenemos reservas las más altas en la historia del país. Pues sí, pero tiene 60 millones de pobres acá que están muriendo de hambre, 35 millones, con todas las enfermedades y falta de recursos, pero dicen, hacia afuera estamos muy bien. Pues claro, hacia afuera los organismos financieros se sorprenden de cómo estamos pagando hasta por adelantado intereses de deuda. Entonces es una clase política que hoy está gobernando nuestro país independientemente de los partidos, porque en todos los partidos están. Hoy vemos a políticos que están en un partido, se salen, se van a otro y así andan. Pero es una clase política donde la oligarquía, la gente que ha acumulado bastante dinero, esa oligarquía hoy se ha hecho su capital económico, lo han convertido en un capital político. Y entonces vemos que ellos colocan a diputados, colocan a senadores, colocan a gobernadores con toda la fuerza de su poder económico, y eso es lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando esta política capitalista con una clase política que es indiferente a lo que pasa en el país y cree que el país va a estar tranquilo cuando tenemos una gran historia de todo el proceso de transformación en México, y que hoy se están acumulando más expresiones y movimientos sociales, que sí hay también una crisis social tanto en el sector obrero como en el sector social y demás. En aquella época prácticamente se volcaron los sindicatos en solidaridad con la huelga de 1936 de los electricistas. Meses antes había la Junta declarado inexistente la huelga de los ferrocarrileros. Y entonces también estaban los electricistas de esa época, del 36, pues con esa incertidumbre de qué es lo que iba a pasar una vez que se emplazara huelga, porque estaba el fallo de la Junta meses antes. Pero acá el contexto, porque lo describen muy bien, como dijo el licenciado hace un rato, empezaron a analizar, a hacer números, ingresos, publicaron los ingresos que tenía la empresa extranjera, y a partir de ahí documentaron sus propias demandas con los costos, y eso permitió que llevara la información a Lázaro Cárdenas, al general. Pero bueno, en aquella época el general Lázaro Cárdenas requería del apoyo del sector obrero, del sector campesino, ante la amenaza de Calles de quererlo echar para afuera. Pues Calles, y hay otro aliado de Calles que es Luis N. Morones, también del sector obrero, traidor al movimiento de los trabajadores, y así lo ha hecho el capital, donde no puede cooptar a dirigentes, pues rompen o crean disidencias, que es lo que está pasando con nosotros en este momento. Por eso es muy importante señalar que en la perspectiva que tenemos hemos creado varios escenarios. Uno es la parte legal, que a estos, pues las juntas son muy parciales, alargan los juicios con una finalidad de que nos desistamos de nuestra lucha de poder recuperar nuestra fuente de trabajo, y al final el trabajador se desista y termine negociando cualquier cosa. Necesitan las juntas hoy en día, las tiene controladas ¿quién? Los patrones, el gobierno y la CTM. La CTM, que fue creada, ya lo escucharon ustedes, a la convocatoria que hace el desme de todos los sindicatos ante la amenaza de Calles y demás de acabar con el derecho de huelga. Entonces permite entonces que se cree el Comité de Defensa Proletaria Nacional, y de ahí dio paso a la constitución de la CTM, donde ponen el presidente de la CTM a Breña Alvírez, y así están los propios libros, porque habla y dice que la CTM la creó Lombardo Toledano, y no es así, sino fue Breña Alvírez el primer presidente de la CTM, que después, por cuestiones de cómo se manejaba el sindicato,
en una asamblea decide salirse de la CTM. Hoy la CTM es la que ha permitido a los gobiernos en turno, independientemente de qué partido, incorporar estas políticas antiobreras de que salgan sindicatos de protección, contratos blancos, y que permitan al revés contratos de protección, sindicatos blancos, y eso han permitido entonces la creación de los outsourcing por todos lados, han permitido ir desmembrando los derechos de los trabajadores, los contratos colectivos, y hoy están buscando, con el apoyo del gobierno en turno, porque la CTM siempre es señalado como una central del PRI, y entonces hoy vemos, porque incluso también en esa época los que se salieron fueron los mineros de la CTM. En la misma historia de los mineros dijeron adiós, los electricistas también, por las propias prácticas que daban muy corporativas a los que estaban en el poder. Hoy la CTM pues tiene en la representación en las juntas presencia, tanto en las juntas federales como en las juntas locales, y ese es el poder que acumula la CTM. Dicen los dictámenes, cuando hay una demanda la tienen que revisar las tres partes, y al final la CTM los están vendiéndose, y lo vemos con nosotros. ¿Quiénes se metieron? Los ustedes de la CTM, a pesar que hay un convenio. ¿Pero por qué se meten? Porque dicen, traigo el aparato del gobierno, traigo el aparato del ejército, las fuerzas armadas, y entonces están ahí, y ahí donde se ofrecen pues las compañías contratistas, porque eso fue el premio que le dieron a la CTM de todo el outsourcing en el país. Y observamos que no nada más en el sector eléctrico, en el sector petrolero, ya el 60% de las actividades las hacen con contratistas, pero también ya tienen problemas grandes ahorita. Se han multiplicado las empresas contratistas, y entonces la resistencia de los trabajadores se está generando. Igual en el seguro social, que han venido desmembrando el propio contrato colectivo de ellos, donde la subrogación de servicios le llaman, y les permite entonces a los que administran el seguro social contratar por honorarios, algo que implementaron también en Luz y Fuerza. ¿Recuerdan cuántos por honorarios teníamos cuando llegamos nosotros a la dirección del sindicato? Empezaron con 5, con 10, con 15, se fueron aumentando hasta llegar a 1000. Y empezaban a hacer funciones de nosotros los sindicalizados, y era la estrategia que empezaban a hacer. Se les vamos quitando actividades y después nos quedamos con todas las áreas estratégicas. Lo que hicimos en un movimiento de resistencia fue echarlos para afuera, los de honorarios, y recuperar gran parte de las actividades que nos habían quitado con años anteriores. Hoy lo que estamos diseñando como estrategias, ¿cuáles han sido? La parte jurídica como defensa, la parte legislativa, que es un escenario que tenemos ante la coyuntura del 2012. Quienes tomaron la decisión de golpear el SMERI, ¿quiénes fueron? Todos los partidos políticos. Con todos los partidos políticos, fueron los empresarios, se amarraron con Calderón, incluso hasta hablaron con varios dirigentes sindicales, con la propia iglesia, todo el aparato del Estado, los tres poderes, tanto legislativo, porque en el legislativo se hubiera interpuesto la controversia constitucional y hubiera pasado el decreto, porque todos sabemos que Luz y Fuerza se crea a través de una iniciativa de ley por ordenamiento del Congreso de la Unión. Entonces tenemos una perspectiva que es la jurídica, la legislativa, que los días pasados no resuelven. No resuelven, ¿por qué? Porque también tienen intereses un sector del PRI. Hay un sector del PRI que apoya la lucha del Estado, pero hay otro sector del PRI que obedece a las políticas privatizadoras y que está sin definición, y es el que tenemos que apretar los próximos días. La iniciativa ahí está, no está muerta, está viva. Hoy las declaraciones que hace el presidente de la mesa directiva dice, pues ya me cansé de decirle a Cantú que tiene que revisar el propio reglamento, pero además tiene que convocarlos para que puedan consensar tanto órdenes del día como dictámenes. Los dictámenes que hay en la Comisión de Energía no nada más es la iniciativa del SME, hay otras iniciativas que incluso el PRI ha presentado en el tema de tarifas eléctricas y algunas otras,
y todas también fueron dictaminadas por Cantú de manera unilateral para desecharlas. Pues ahí desechan las iniciativas del PRI, desechan las iniciativas del SME, pero bueno, entonces no van los del PRI en la votación a estos citatorios porque no fueron convocatorias a una comisión, a una reunión extraordinaria, sino fueron citatorios para que pudieran ventilar y desechar las iniciativas. No fueron. Hay un conflicto ahí que es el que tenemos que aprovechar. El conflicto entre los dos partidos, el PAN y el PRI, que son los que tienen sus intereses porque han venido gobernando, en estos 10 años el PRI ha venido gobernando con ellos. Pues vamos a observar el desenlace porque traerán la presión. ¿Qué presión van a tener en los próximos días? La agenda legislativa. Traen varios temas de la insistencia de Calderón de las reformas estructurales y convocar a un periodo extraordinario. Se han reunido, pero ya se lo van a llevar hacia Calderón. Ya entendió el PRI que negociar con los panistas no les van a cumplir. Entonces la estrategia del PRI es, pues sí, vamos a sentarnos a dialogar, y se van a ir hasta septiembre. Creo que no van a sacar periodo extraordinario, no hay ningún dictamen en comisiones que permita hacer lo que pidió Calderón, de un periodo extraordinario. Entonces van a llegar al periodo ordinario de septiembre a varios escenarios. Uno, forzosamente, aunque hubieran rechazado nuestra iniciativa en la comisión, se tendría que discutir en el Pleno. Hoy no la desechan, la van a tener que discutir en el Pleno. Y van a tener que discutir, como lo hemos mandado ya de mensajes. Primero hay varios puntos de acuerdo, de exhorto de los congresos locales, principalmente apoyados por el PRI y algunos otros partidos, donde le dicen al Congreso Federal: legisle para la creación de una nueva empresa en la zona central del país. Tenemos una estrategia preparada para abordar a los congresos locales con los compañeros que han venido abordando estos congresos locales. Y la otra es, de todos los elementos que ya existen, de documentos del mismo Congreso y los litigios que llevamos, se tendrá que discutir entonces de cada nación si Calderón tiene facultades para modificar una ley, si puede modificar con un acto administrativo una ley, si puede extinguir a empresas públicas, si pueden violar los derechos de los trabajadores, que son los nuestros, como un sindicato al servicio del Estado, que mantiene un presupuesto a través del erario público, que ahí se etiqueta el recurso para el contrato colectivo y los salarios de los trabajadores. Si puede Calderón, en el caso de las liquidaciones, su administración da liquidaciones por encima de la ley, con sus famosos bonos, de dónde presupuestaron y dónde etiquetaron ese dinero. Se tendrá que discutir en este periodo el inventario de los bienes de luz y fuerza. Es la fecha que no entrega el SAE inventarios. ¿Cuánto es el valor de luz y fuerza? Porque para poderla extinguir o liquidar tienes que tener los costos de lo que vas a pedir administrar, y con el valor de esta empresa, tienes que ver todas las obligaciones que tienes con terceros. ¿Y quiénes son los terceros? También somos terceros nosotros. Y mientras exista entonces, porque el propio decreto Luz y Fuerza del Centro tiene personalidad jurídica, y mientras estemos compañeros que no nos hayamos liquidado, Luz y Fuerza del Centro no se puede liquidar. Y eso es muy claro porque hay un escenario que vivimos ya, o vivieron los jubilados. 1974, cuando ponen en liquidación a Luz y Fuerza del Centro, duraron 20 años el proceso de liquidación. La materia de trabajo subsiste, el contrato no tuvo problemas, el presupuesto fue federal porque ya era una empresa mayoritaria del Estado con un 80% y que daba 20% de acciones que las empresas privadas se les pudiera liquidar. Y entonces hoy pasa lo mismo. ¿Cómo vas a liquidar si están trabajadores? Hay litigios, hay demandas de proveedores, de liquidados que demandaron por instalación de compañeros que no hemos optado por renunciar a nuestro derecho al trabajo, y el contrato colectivo, dice los abogados, está subyúdice. Y la discusión que se dará en el Congreso, si con la acción de Calderón mejoró
el servicio en la zona centro del país. Hoy hay un documento que es una joya que hacen los mismos de la CFE, dice, pues está complejo porque el 70% de las instalaciones de luz y fuerza ya son obsoletas. Entonces, ¿cómo mejorar el servicio? Dice, con unas instalaciones de esta naturaleza. Hoy piden más dinero para hacer el reemplazo de todo el equipo. Entonces, ¿cuál fue el beneficio para la sociedad de mejorar el servicio? No hubo. ¿Cuál fue el beneficio para los usuarios en el tema de las tarifas? Tampoco lo hubo. Y hoy vemos una sociedad donde los reclamos a través de los medios empiezan a salir, el recibo de luz que te llega, la toma de lectura, la lectura estimada, y de manera autoritaria hay cortes masivos en zonas para poder intimidar y llegan las camionetas con patrullas del Estado de México o del Distrito Federal o del propio Ejército. Pues fue un engaño, que eso es lo que se tendrá que discutir los próximos días. Y nosotros tenemos que armar una planeación estratégica al interno del sindicato. ¿Qué es lo que tenemos de perspectiva nosotros de inmediato? Primero tenemos que resolver que se nos entregue la toma de nota de los 26 miembros del Comité Central y comisiones autónomas. Por eso montaron a Alejandro Muñoz y a Jorge Sánchez. Los montan en un escenario para decir son grupos muy grandes de oposición y que están peleando la disputa del sindicato. Hoy en la marcha que hizo Morongas, Muñoz, hicimos un comparativo, había 100 gente, 120 gente, pero lo contaron en todos los medios, Milenio, hasta el programa de Carmen Aristegui, lo metieron en todos, para hacerle sentir a la sociedad que es un grupo así muy opositor, pero quien lo retiene muy bien son la jornada, son exmiembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. O sea, ya no pertenecen a nosotros, compañeros. Traicionaron al sindicato, lograron irse, ya están allá, pues allá se les resuelva Calderón, pero Calderón ya se va, compañeros. Nosotros nos vamos a quedar, Calderón se va a ir y nosotros tenemos una perspectiva de ganar, porque estamos luchando. Los que no luchan no tienen derecho a nada, compañeros. Y hoy los que estamos luchando tenemos derecho a ganar. Tenemos derecho a ganar. Hay casos muy difíciles, muy crueles, dices, complejos, pero ¿cómo hacerle caso a un Morones de esta época? Morongas, de esta época, cuando él dice, nos engañó el presidente, nos engañaron los secretarios de Estado, nos ofrecieron que nos iban a reinstalar, nos ofrecieron que nos iban a dar empresas contratistas, nos iban a dar contratos, nos iban a dar terrenos, nos ofrecieron reinserción laboral en otras dependencias públicas, pero sí llevaron de la mano a los trabajadores para que renunciaran voluntariamente a su derecho al trabajo. Eso es traición, compañeros. Aquí a ninguno les hemos dicho liquídate, porque además hoy defendemos no nada más la institución, sino esta gran lucha de los trabajadores desde 1914 a la fecha. Y eso es muy importante señalarlo. Hace unos momentos tuve una entrevista con un jubilado y me dice, vengo a pedirte tu opinión. Tengo mi hijo que tiene 22 años de servicio, le detectaron cáncer terminal, se quiere liquidar, dice, pero yo quería platicar contigo. ¿Qué me decían? Le digo, no se puede liquidar. Digo, el tema de la enfermedad es una cosa, pero ya aguantó y el patrimonio de familia va a quedar garantizado, pero además se ha mantenido firme. Dice, yo ya le dije que no se liquide y le voy a llevar esas palabras. Digo, aquí le podemos ayudar en lo que más podamos, si se requiere atención médica, si hay que hacer esto, si hay que hacer otro, lo que sea, compañero, para que no se liquide. Dice, no se va a liquidar, de toda la garantía. Y eso habla entonces de los que nos hemos quedado hasta esta altura, por más que nos ofrezcan, no nos vamos a ir a liquidar ni a renunciar a nuestro derecho al trabajo, compañeras y compañeros. Esto es muy claro.
hoy en el Congreso tendrán que demostrar todo esto. Y hoy en la coyuntura, en la perspectiva que tenemos, no vamos solos. Hoy estamos trabajando con una serie de organizaciones que permite incidir en este tiempo que va a ser valiosísimo. Entonces la estrategia es el tema de la toma de nota. Hoy en su marcha, por más publicidad que le hicieron, no convocaron a los 120 gentes. Y la mayoría eran de policías preventivos, porque anunciaban que iban a tener unos 3,000 gentes, iban a cerrar de forma de los 2 carriles. No les ayudó ni para cerrar la entrada al Auditorio Nacional. Y otra parte era de nosotros, ¿no? Y entonces no les funcionó. Jorge Sánchez en nuestra lógica, que van a ser plantones. La Secretaría del Trabajo está en la disyuntiva. Entonces el Secretario del Trabajo está en la disyuntiva de ¿qué va a hacer con la toma de nota? Cuando por un lado la Corte le dijo, tú no tienes facultades de negar la toma de nota a una mesa directiva de un sindicato. Podrás revisar los documentos, pero no la puedes negar. Entonces está esa disyuntiva y luego está la otra que él tiene de ser candidato a la presidencia de la República, ¿no? Regularmente los que son candidatos a la presidencia de la República los ponen en una secretaría donde tienen poder. El de Hacienda, por ejemplo, pues da lana, ¿no? De energía trae negocios con empresarios, el de economía que maneja todos los programas y los negocios, y esos son los que proyectan para ir a la presidencia, lo meten a la Secretaría del Trabajo. Dice, pues hasta parece que los perros de allá de mi rancho, en las fiestas los tienen amarrados, en los pleitos los sueltan, cabrón. Pues sí, porque así está. Pleito que sale contra CRI, contra los senadores, contra los diputados, contra todos. Y ya cuando está la fiesta de que a ver quiénes van a ser los candidatos, ahí lo tienen amarrados. Entonces, eso es lo que es la perspectiva. Y entonces nosotros tenemos que acumular con otros sectores que están viviendo las mismas consecuencias de esta política antilaboral, no nada más del gobierno federal, de gobiernos locales. Hoy la gran participación y presencia de dirigentes en la asamblea del día jueves nos permite incidir y decir hasta con nuestros propios vecinos de aquí enfrente del Sindicato Único de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, que el que estaba anteriormente no quiso ayudar, se habló con él varias veces, incluso al final declaró en contra de nosotros. Hoy se fue, llega otro dirigente, Juan Ayala, que dice, sentémonos, vamos a ver cómo construimos, pero no van a estar solos, les vamos a ayudar. Los mineros que firmamos un pacto minero electricista para hacer un frente nacional, trae sus frutos. Otras centrales, el lunes estuve en Michoacán con los maestros, también allá traen el tema de darles la pelea, por ejemplo, en el tema de la OPN. Michoacán es un escenario. ¿Por qué se oponen los partidos políticos a que hagamos una organización política nacional? Porque los sindicatos estamos organizados, porque tenemos perspectiva y porque podemos disputarles el poder. Por eso el capital busca acabar con los sindicatos, por eso construyen ONGs en todo el mundo para que hagan la labor de los sindicatos. Y entonces en Michoacán, el escenario de la OPN que se está discutiendo allá, el movimiento social, y dicen, podemos poner un candidato para la gobernatura, y el candidato puede ser de la sección 18, el secretario general. Y como el PRD allá tiene problemas con su candidato, que es Silvano Orioles, que es de los Chuchos, además muy pegados con el PAN, en algunos municipios van en alianza al PRD-PAN. Y entonces una base social importante son los maestros de Michoacán. Trae como 70,000 maestros en todo el estado. Y el lunes que fui, platicamos fuerte sobre este tema, sale una declaración del PRD que dice, pues ya cuando los dirigentes quieren ser gobernadores, dice, ya es otra cosa, les preocupa. Y dice, la sección 18 lo que tiene que hacer es apoyar mi candidatura. Les preocupa entonces que empecemos a organizarnos como lo estamos haciendo con la OPN, incluso
con Andrés Manuel López Obrador, que tuvo una plática, y dice, ¿para qué haces una OPN si aquí ya estamos nosotros? Y ellos van a convertir el movimiento Morena con el esqueleto del PT y Convergencia para hacer un partido. Y entonces los trabajadores no podemos organizarnos nosotros y democratizar a nuestra gente y a la mayor parte de la gente del país con la experiencia de lucha del sindicato y poder llegar en el escenario del año que viene con un movimiento y una organización importante acumulando con otras fuerzas políticas y sociales que dicen, ya estamos hasta la madre de esta política. Hoy hay compañeros en Guerrero, en la Sierra de Guerrero, organizando a los pobladores que sufren el abuso autoritario de los contratistas de la CFE, que el día que quieren llegan y les cortan su luz, desde los fusibles les cortan, los dejan sin luz, 2 o 3 semanas obligándolos a pagar, y hoy ya están los linieros y los compas de agencias, están desde el lunes allá en la Sierra de Guerrero, ya les enseñaron hasta subirse a los postes, ya les enseñaron a reponer los fusibles, ya les están explicando, y dicen, qué bueno, con esta capacitación no dejamos que entren ya los de la CFE y va a ser necesario porque vamos a poder hacer la chamba. Y así le estamos haciendo varias regiones, compañeros. Entonces la perspectiva que tenemos, que somos más los jóvenes, a pesar de que los medios de comunicación estén a su favor, hay más gente que está sufriendo las consecuencias de la política antilaboral. Chequen hoy mismo la jornada, 200 trabajadores despedidos de una empresa de zapatos en Tlaxcala, les cerraron la fábrica, les dicen pasan a cobrar su liquidación, y si quieren trabajar en la maquila de zapatos, lo van a tener que hacer en sus casas, pero ya no tendrán derecho a salario ni a prestaciones, sino simplemente les pagaremos la maquila. Esa es la política hoy, como viene al gobierno muy valiente, agrediendo a un sindicato como el SME, que dijeron no va a pasar nada, todo va a estar tranquilo. Dice, pues ya el ejemplo lo puso el gobierno, y los empresarios con ese ejemplo quieren imponer en todo el país las mismas prácticas autoritarias y fascistas, ese mismo fascismo de 1936, porque ahí empezaron a armar los guardias rojas para golpear a trabajadores, llegaban por todos lados y a golpearlos, y era el encargado Morones de hacer toda esa práctica al servicio de los empresarios y de los gobiernos, más que nada de los empresarios. Esos eran los intereses. Hoy hay igual grupos de esquiroles de la CTM que están metidos en nuestra zona, pero se van a alargar, se van a tener que salir, compañeros. Hay una coyuntura donde tenemos que hacer que las leyes se respeten en este país. Porque las leyes ya están ahí. Tenemos que hacerlo, pero tendrá que ser en una coyuntura de lo que resta del año y el año que viene, que nos permita meter a estos que tomaron la decisión de agredirnos a que solucionen el conflicto. También la CTM está metido en Cananea, peleándoles la titularidad del contrato colectivo cuando la huelga, que tienen desde hace más de 4 años, sigue en litigio, está sub iudice. Sin embargo, los CTMistas en esa lógica muy echados para adelante porque tienen el respaldo del PAN, y el PAN para ellos el mejor sindicato es el que no existe, y después entonces dicen, como va a llegar el PRI en el año que viene, pues más a sus anchas, pero quién sabe, la moneda va a estar así en el aire, y donde vamos a tener que ver cuál es el PRI que van a candidatear. Si el PRI con un proyecto que establece la constitución que ellos mismos crearon, de ese proyecto que establece la constitución del derecho a las garantías individuales que establece el artículo 1 de la Constitución, del derecho a la educación pública que establece el artículo 3, que nadie te pueda quitar tus pertenencias ni lo que tienes si no es a través de un debido proceso, que tú puedas trabajar en lo que a ti te satisfaga, que puedas tener el derecho de los recursos naturales. Hoy vemos con desgracia las declaraciones, por ejemplo, que vimos de cómo están intimidando al obispo Raúl Vera, porque ha venido denunciando todas las violaciones sistemáticas a los trabajadores en el sector de la minería, y como dice hoy en la declaración, es increíble que este gobierno le esté subsidiando a los empresarios, la mayor parte extranjeros, que no paguen impuestos,
que paguen una miseria y todavía estén explotando a los trabajadores. Eso es lo que les duele a los capitalistas y a estos gobiernos. Entonces veremos cuál es el PRI que van a candidatear al 2012. Si es el PRI de recuperar la Constitución, el petróleo, la electricidad, el gas, los recursos naturales, o es el PRI de los proyectos neoliberales que han venido impulsando desde la época de Salinas. Y ahí sí tenemos que nosotros jugar un papel muy importante en la toma de decisiones, compañeros, porque no nos vamos a enganchar en una campaña mediática que digan los medios en este momento es increíble, y salió el Carmen Aristegui, ayer lo escuché, que un medio que muchos escuchamos, una encuesta que si en este momento se hace la elección, aunque se junte el PRD con el PAN, va a ganar el PRI, sin que haya elección. ¿Cómo preparando a la sociedad? Dice, bueno, ¿para qué hay elecciones si ya va a ganar? O sea, ¿cómo empiezan a manipular desde este momento de la elección del Estado de México, que era un escenario, dices, era todo un laboratorio, y todas las encuestas, todas ganaban por un porcentaje altísimo, y cuando ves el padrón de los 10 millones con derecho a voto del Estado de México, que no votaron ni 4 millones. Y entonces dices, esa sociedad está hasta Javier Sicilia, hasta la madre, de que haya una campaña así mediática, y cuando la gente esté con sus muebles ahí echados a perder por todas las inundaciones que hubo en esos días, porque hoy ya no nada más es la impericia de las compañías contratistas, porque también se volvió a quedar sin luz el rebombeo de las aguas negras, y se represó el agua y para afuera. Si no dijeron que fue una lluvia típica. El año pasado fue el efecto del Niño, hoy es una lluvia típica y luego la basura que echan los vecinos. Cuando saben perfectamente que son ellos los responsables. Y entonces hay una sociedad que dice, ¿con qué te vas a legitimar? ¿Con un 25% del padrón nacional? Y esa es la parte que también en la perspectiva del movimiento del sindicato tenemos que mantenernos juntos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos mantenemos juntos con las demás fuerzas que decimos, pues si hay candidatos ya desde un año van a estar candidateándose, y quién va a resolver entonces los problemas que en este momento tenemos los mexicanos? ¿Quién va a hacer que el Poder Judicial restablezca la legalidad del Estado de Derecho en el país? O entonces ya así va a ser de que quieran imponer su ley a partir de legitimarse, como diciendo, pues ya los ciudadanos nos dieron el voto, aunque sea muy poquito, y entonces se sientan con derecho a querer modificar las leyes y la Constitución y todo. Porque así lo vimos como sale la elección del 3 de julio, gana el PRI, el otro día el presidente del PRI dice, vamos ahora sí a hacer las reformas estructurales. No te dieron el voto para que hagas y deshagas y hagas lo que quieren los empresarios y los capitalistas. Te dieron el voto porque están hasta la madre del pan, y te lo dieron para que recomponga las cosas del país. Esos escenarios son los que tenemos de perspectivas de cómo construir. Por eso es muy importante en este momento cerrar filas, sí abrir la discusión de temas, sí planificar las propias actividades, qué es lo que vamos a hacer en el Zócalo, qué perspectiva tenemos y qué coyuntura, para qué el Zócalo los próximos días, cómo reforzamos, cómo hacemos otro tipo de prácticas como esta, que nos permita concientizar a la mayoría de los compañeros, que nos permita concientizar a los trabajadores en la resistencia, concientizar a los jubilados en la resistencia, a nuestras propias familias en la resistencia, y que permita que toda esta gama de compañeros que confluimos en la resistencia con otros sectores podamos estar en el escenario que nos permita resolver este conflicto. Por eso este taller, o este foro, hablar de la huelga del 36, pudiéramos estar aquí muchísimas horas. Lo que tenemos que decir de la huelga del 36, además de que antes, en 1935, se establecieron los estatutos del sindicato, 10 capítulos y 132 artículos. Ahí se aumentó la cuota sindical al 1% sobre los ingresos mensuales, lo que permite que se piense para un edificio sindical, porque no tenían. Y el que tenían ahí en Colombia 9 era muy chiquito, no alcanzaba para los trabajadores. Entonces la perspectiva dice, vamos a aumentar la cuota para hacer un edificio más grande, y ahí tuvieron ya la perspectiva del edificio de Antonio Caso número 45, que antes era la calle de Artes.
Ahí lo hicieron y trajeron arquitectos buenísimos que permitieran la construcción y además el mural, y que fueron de los escenarios desde la perspectiva que estaban los trabajadores. También en esa época de los propios estatutos se estableció en el artículo 6 que manifiesta que como uno de los objetivos del sindicato, y eso es muy importante para este momento que estamos enfrentando a estos capitalistas, artículo 6 que manifiesta que como uno de los objetivos del sindicato, el establecimiento de un sistema económico justo que permita a todos los hombres y mujeres aptos para trabajar, vivir honradamente del producto de su propio trabajo y haga imposible enriquecerse con el trabajo de los demás. Eso quedó establecido como los objetivos. Pero esto hablar de la huelga del 36 es hablar de todo un movimiento en un contexto político internacional, nacional, de lo que estaban viviendo de desigualdad los propios trabajadores ante las empresas privadas extranjeras que sometían. En esa época se resolvía simplemente con que un empresario observara que los trabajadores no querían laborar, simplemente le hablaban a Porfirio Díaz y decía, no quieren laborar. Y entonces le hablaban a otros, después como fue pasando el porfiriato pasa a lo mismo militarizado, pues entonces los trabajadores no les quedaba otra. Les quitaban su salario, les pagaban lo que querían, no tenían condiciones de seguridad y higiene, y uno de los ejemplos claros de la lucha del SME, de ese contrato colectivo de trabajo que hoy estamos defendiendo, fue el reconocimiento del sindicato en la toma de decisiones, que lo que decía el abogado, el acuerdo entre las partes, en todo el contenido, no podían hacer algo si no era entre las partes. Y se gana algo muy importante, las condiciones de seguridad y higiene. La industria eléctrica es de alto riesgo. En esa época los trabajadores no tenían herramientas, las tenían que comprar sus propios overoles y había accidentes mortales de manera permanente. Nos ganan las condiciones de seguridad y higiene. Se establece la cláusula 10 del contrato colectivo como parte de la materia del trabajo, qué actividades vas a desarrollar, cuál es lo que me corresponde y de todas las funciones. Y también se alcanza el tema de la jubilación como un derecho del trabajador y una obligación del patrón. Y se alcanza perfectamente, se establece cómo se iba a fondear las jubilaciones para evitar que hubiera un problema financiero en el futuro, cómo se constituye un fondo a partir de los primeros de mayo, un fondo donde aportan los trabajadores, aporta la empresa, y a partir de ahí se establecen las condiciones generales para la jubilación que más adelante se fue modificando. Son de las cláusulas y la parte de los beneficios sociales que no había, fueron revisando cada una de las cláusulas de las propias demandas que hacían. Ahí cuando tenían ya algunas cláusulas económicas decían, o intervino la CTN a decirle al sindicato, oye, deja que algunas de las cláusulas que estás demandando se vayan al arbitraje, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y el Comité Central del Sindicato dijo, no, ninguna de las cláusulas que estamos demandando se van al arbitraje, todas las tenemos que negociar de manera directa y seremos nosotros. Pues reciben el apoyo una vez que le demuestran a Lázaro Cárdenas, al general Lázaro Cárdenas, una vez que le demuestran de todos los ingresos de la empresa y le demuestran que todo lo que estaban demandando era viable a partir de los beneficios que tenía la empresa extranjera para poder explotar el tema de la energía, lo convencen y dicen, adelante. Y por eso el 100% de las demandas del sindicato fueron resueltas en la huelga de 1936, pero fue una lucha de los trabajadores acompañada con un movimiento social, con las huelgas propias de otros sindicatos, y hoy es lo que tenemos que reconstruir, la solidaridad de otras organizaciones sindicales, el tema de los propios estudiantes, porque no están reaccionando a la problemática que hoy tenemos. Hoy vemos en las escuelas como una política de Estado que no les permiten o les dan instrucción a los propios académicos que no hablan el debate de estos temas que son de interés nacional. Lo tienen a los profesores. Si hay un profesor que quiera estar hablando de estos temas de interés nacional, prácticamente le están poniendo el dedo y al día siguiente curso lo cortan. Y así están todas las instituciones. Y así es lo que ha venido dando línea incluso a las distintas organizaciones sindicales. Por eso, compañeros del SME, estamos en el camino correcto. Lo más fácil para muchos fue irse a liquidar.
unos por miedo, otros por falta de conciencia, por falta de conocer la historia de este sindicato se fueron. En algunos casos también los funcionarios de Luz y Fuerza hicieron un trabajo con los departamentos administrativos diciéndoles: liquídate y de acá te podemos reinstalar, porque los otros administrativos nos van a dejar, nos van a conservar en CFE. ¿Y cuál? Todos los echaron para afuera, están demandando, unos le prestaron por honorarios, otros se contrataron con el SAI, ya los quitaron también, y entonces todos estos operaron a los esquiroles que operaron para dividir este gran sindicato. Lo que nos queda es mantener la unidad firme, férrea, seguir revisando la historia de este gran sindicato, hacer conciencia entre nosotros, porque tenemos que triunfar. Triunfaron en 1916 y en aquella época eran 300 trabajadores. En 1936 triunfaron los compañeros y eran entre 4.000 y 5.000 trabajadores. Hoy estamos 16.500 trabajadores que no nos hemos liquidado, más tenemos más de 12.000 jubilados que hacen vida activa y que dicen: aquí estamos, y están nuestras familias y una sociedad también hasta algo, y entonces podemos rendir buenas cuentas cuando triunfemos, decirles a los compañeros que nos antecedieron en la lucha que este sindicato va a trascender para iniciar los festejos de los 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Compañeros, antes de pasar